Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, continuamos con la clase de la ciencia del Ádice, parte 2. Esta clase o esta ponencia fue de Mohammed Tim Humble y bueno, la traduje yo. Bueno, inshallah les sea de utilidad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Estábamos hablando en la clase anterior sobre lo que es el Ádice y también hablamos de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y dijimos que ellos son los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que significa todo aquel que cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivía, ellos también vivían. Es decir, lo vieron o lo escucharon o escucharon de él. ¿Ok? Eso significa sahabi. ¿Ok? Y obviamente tenían que ser musulmanes. Por ejemplo, vamos a mencionar un sahabi. Era el compañero Abu Bakr as-Siddiq y Bilal. Entonces, radiallahu anhum. Ellos son algunos nombres para mantenerlos en la cabeza y saber más o menos que son compañeros. Y las esposas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como Khadija, Aisha, dentro de las más relevantes, radiallahu anhum, también son considerados compañeros y al mismo tiempo esposas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía, yo vi, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía algo, Abu Bakr decía, yo oí al mensajero decir tal y tal. O decía Aisha radiallahu anha, yo oí al mensajero decir tal y tal. Incluso Aisha radiallahu anha, ella aportó muchísimo diciendo, ese sahabi tiene buena memoria y ha dicho la verdad. O sea, es que ese sahabi se ha equivocado, y corroboraba. Es decir, que Aisha contribuyó bastante en cuestiones de reportes de los hadices y a corroborar quién decía la verdad y quién le fallaba la memoria. No podemos decir que mentían, sino simplemente cambiaban un hecho por otro. Por ejemplo, decir 33 alhamdulillah y de repente decían 34 alhamdulillah, ¿no? Por ejemplo, un pequeño detalle que se hayan confundido. Y en ese entonces las personas tenían una memoria muy capaz, que era capaz de absorber tantísimos datos en su cabeza. Posteriormente, debido a que comenzaban a escribir y los escribas se volvieron demasiado famosos, la gente optaba por escribir las cosas en lugar de transmitirlas vía oral. Todos los árabes de ese momento, en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenían una capacidad de almacenamiento en su memoria impresionante, de la tal cual ahorita no podemos ni imaginar ni soñar tener. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos, como no escribían, tenían que confiar en su memoria para poder retener la información y para poder retener la información leída o transmitida de boca en boca, porque en ese entonces tampoco se leía y no todos tenían la capacidad de la lectura porque no estaban entrenados, eran en su mayoría analfabetas, como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era un analfabeta. Y a pesar de que tuvo una educación excelente, no sabía leer y no sabía escribir. Y aparte un carácter excelentísimo. Entonces, como ya habíamos comentado, las primeras transmisiones o el primer paso de los hadices eran vía oral y posteriormente esto se cambia a manera escrita. Entonces, al inicio, los hadices más confiables eran transmitidos oralmente. ¿Por qué? Porque lo escuchabas de la boca de un sahabi. Y cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había fallecido, lo que les quedaba a ellos era confiar en la gente que lo había visto cuando él estaba vivo y que habían oído las palabras desde su boca. Entonces tú podías escuchar a un sahabi y aprender de un sahabi.
¿okay? Y los 4 imams, hay uno que aprendió directamente de los sahabis, radiallahu anhum. Entonces, eso hace que toda la información que ellos hayan dado en las escuelas de jurisprudencia sean muy confiables. ¿Okay? Por eso los 4 imams son muy confiables. Hanafi, Shafi, Maliki, todos esos son confiables. Maliki y Hanafi, etc. Continuamos. Posteriormente, los hadices más confiables comenzaron a ser aquellos que fueron escritos. Y ahí es donde entra Bukhari y Muslim. Vamos paso a paso. La cadena a través del texto. Dice aquí, Abu Huraira, radiallahu anhu, decía, nadie sabía más hadices excepto Abdullah bin Amr, radiallahu anhu, porque él solía escribir, es decir, que se basaba en su escritura y no en su memoria. Allah subhanahu wa ta'ala ha conservado cada uno de estos tradiciones pasadas de boca en boca o de texto en texto, que son los hadices. Okay, aquí vamos a hacer una pequeña comparación de acuerdo a los comentarios de Mohammed Tim, el hermano Mohammed Tim, quien es de la escuela Salafi, Allahu Salam, pero es confiable, alhamdulillah. Y hace una comparación entre al-Bukhari y Muslim. Dice aquí en cuestiones comparativas que en al-Bukhari, Bukhari tenía una memoria. Vamos a ver cómo se les saluda, cuál es el título de estas personas. Todas aquellas personas que son sabias, como las ulamas, la gente que es muy sabia, como los imams, como los la gente que viene después de los imams, pero son ulamas, son gente de mucho conocimiento. Una vez que han fallecido, se dice rahmatullah alayh o rahmahullahu anhum. Para singular es rahimullah, alhamdulillah. Esos son los títulos con los que nosotros debemos de conocer y tratar a la gente de conocimiento, los ulamas, en este caso Imam Bukhari rahimullah. Dice que él era muy confiable porque tenía una capacidad de almacenamiento, una capacidad de memorizar impresionante. Y él sabía muchísimos hadices de memoria, pero él solamente escribió en su libro aquellos que eran realmente los mejores de los mejores. ¿Okay? Imam Muslim, rahimahullah, Imam Muslim, él también sabía muchísimos hadices. Y vamos a revisar uno versus otro, porque uno fue alumno del otro. Imam Muslim, pues digamos que él era como el alumno de al-Bukhari. La condición de Imam Muslim es que él se sentaba y él comparaba sus notas y finalmente las traspasaba. Entonces, él no confiaba en su memoria, él tomaba todo de sus apuntes, y por eso hay mucha gente que hace una comparación con otra y dice que podría llegar a ser Imam Muslim a veces y en ciertas cuestiones mucho más confiable que Imam Bukhari. Pero aquí dicen que más adelante vamos a ver que solo 6 hadices son considerados débiles de todos los hadices que ellos han escrito. Entonces, el libro de Sahih Bukhari, el libro de Bukhari y el libro de Muslim son completamente confiables. Así que si tienen acceso y toman un hadice de ahí, pueden asegurarse que es confiable. Vamos a continuar.
Dice aquí Sahih al-Bukhari escribió todo de memoria cuando él estaba viajando. Y en cuestiones de la escritura y de las palabras, Imam Muslim, por esa razón, porque se ha sentado a tomar nota con calma, pues podría ser en algunas cuestiones mucho más confiable. Imam Bukhari dicen que los temas están como más revueltos y que Imam Muslim está mucho más organizado título por título. Y que no hay repetición en Imam Muslim de hadices. Así que si lo ha mencionado una vez, ya no lo menciona una segunda vez. Ok. Y que Imam Bukhari ha colocado un montón de fiqh, es decir, todo su conocimiento, porque Imam Bukhari no solamente transmitió los hadices, sino el cómo interpretarlos, y lo cual Imam Muslim no lo hizo. Entonces, por eso es que también comentan que Imam Bukhari no solamente conocía los hadices, sino podía interpretar el correcto significado de los hadices. Imam Bukhari escribió capítulos, rahimahullah, que tienen mucho fiqh, es decir, mucho entendimiento de los hadices. Que si posiblemente haya algo que no entiendas de un hadice, él te lo va a explicar. Y que Imam Bukhari siempre se refería al recordatorio de la niyya, de la intención. Entonces, a veces sus capítulos o a veces su explicación iniciaba siempre con el mismo hadice de corrige la intención. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? Las estamos haciendo para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, Imam Bukhari siempre va a iniciar todo con el recordatorio de la intención, de la niyya. Ahora dicen, ¿de dónde vienen los títulos y los capítulos de Sahih Muslim? Dice que quien los añadió fue Imam An-Nawawi. Y que el fiqh, el entendimiento de los hadices dentro de Sahih al-Bukhari es muy importante. Es muy importante. Y dice, a veces pareciera que Imam Bukhari ponía un hadice donde no debía de ir, pero siempre tenía un propósito del por qué colocaba las cosas en cómo las colocaba. Que incluso algunos sabios pueden hoy día decirte por qué colocó ese hadice ahí, pero hay algunos que excede su entendimiento. Una persona muy inteligente, Imam al-Bukhari, rahimahullah. Bueno, y hasta aquí hemos terminado, alhamdulillah, nuestro segundo audio con respecto a los hadices, el entendimiento de los hadices, el cómo se separan. Finalmente estamos comenzando a entender qué significa Muslim, qué significa Bukhari, que son compilaciones de libros de estas personas, personas de conocimiento, gran ulama, rahimahullah. Y entendiendo lo que es sahih, que significa certero, y cómo es que podemos confiar en la transmisión de los hadices, de los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el cómo fueron narrados directamente de los sahabis, radiallahu anhum. A diferencia de la gente del libro, que incluso en la Biblia se desconocen sus autores, aquí tenemos registro absolutamente de todo. No solamente de los escribas del Corán, del noble Corán, sino de los escribas de los hadices. Alhamdulillah. Que tengan un bonito día. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.